Bueno, volvemos a la carga y hoy sí que sí, con tema súper polémico. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, nuevo podcast. Y en este podcast me voy a echar al 80% de acuaristas que hay en este canal y en este mundo, al 100% de las tiendas, al 100% de los distribuidores y, y prácticamente a toda la comunidad acuarófila, o como se diga, de la historia de la humanidad. Esto es un tema que surge a raíz, de hecho vamos a comenzar ya viendo ese tema, ¿vale? Esto es un tema que surge a raíz de este vídeo que vamos a ver ya, acto seguido. Voy a poner un fragmento y vosotros me decís qué opináis del tema. Hace unas semanas viví algo único en Isla Socorro. Vi a los ángeles de Clarion en acción. Esta criatura es endémica de estas islas y su coloración naranja con bandas azules lo convierte en uno de los peces más bonitos del océano. Pero eso también le juega en contra, siendo muy cotizado en el mercado americano de acuarios, donde han llegado a pagar hasta $6.000 por un individuo. Y eso obviamente ha provocado que su población se encuentre en un estado vulnerable de conservación. Pero debemos asegurarnos que no desaparezcan, porque desempeñan un papel fundamental en el ecosistema, ya que como podéis ver aquí se encargan de desparasitar a las mantas en las estaciones de limpieza. De verdad que presenciar algo así fue único, es un espectáculo de la naturaleza que se da en un solo lugar en el mundo y me siento muy afortunado de haber buceado junto a estos ángeles del mar y poder contaros esta historia. Y la pregunta es, ¿creéis que los peces deben estar en acuarios o tienen que estar en libertad? Bueno, pues ya lo habéis visto, este es un vídeo que me pasaron y que me hizo reflexionar y que puede hacer reflexionar a muchas personas. Yo creo que está muy bien el vídeo, tiene un mensaje claro y no saca conclusiones más allá de las evidentes, ¿no? No va más allá, no quiere ser más trascendente y yo creo que ahí es donde debe quedarse en este tema. El tema es si la acuariofilia es un maltrato o no es maltrato animal, ya lo comentamos en un anterior podcast, yo creo que está ya más que visto. Pero lo que me gustaría ver en este vídeo es si la captura de especies salvajes para su cautividad dentro de acuarios es ético o no es ético. La respuesta o la pregunta que yo lanzo en este caso, mejor dicho, es: ¿la acuariofilia a día de hoy es ética? ¿Nuestro comportamiento para con el resto de especies del planeta es ético? ¿Sí o no? Pregunta delicadilla, ¿eh? A ver, no vamos a entrar en temas mal gastos de aguas, no mal gastos de aguas, etc, que eso daría para otro vídeo, de hecho lo podemos hacer. Vamos a entrar en tema del propio animal, ¿vale? Ojo, voy a dar mi opinión, no soy ningún experto, no soy biólogo, no soy nada ni nadie, simplemente vierto mi opinión a la red y cada uno que la coja y la entienda como quiera. No es un ataque directo hacia nadie, ni hacia nada, ni hacia ningún comercio, ni hacia ningún profesional de la materia, ni hacia directamente las personas que van a las áreas salvajes, extraen los peces y los venden a, pues supongo que habrá intermediarios, y los intermediarios a distribuidores, los distribuidores a las tiendas a nosotros, ¿vale? Es un tema delicado, ¿vale? Vamos a ver. El vídeo está bien, el vídeo obviamente pues el mensaje que tiene es que hay unos peces que están en peligro de extinción y que este peligro de extinción, entre otras cosas, entre otras causas, se debe a la pesca masiva para su comercialización, porque es muy rentable para el tema de los acuarios, sobre todo en Estados Unidos. Eso es obvio que ha pasado y va a pasar y seguirá pasando hasta que no lo prohíban, eso es así, eso es un hecho. Con los Nemo, con la película de Nemo, ya se dijo que se había puesto en grave peligro la existencia de la especie tipo Ocellaris, que salía en la película de Buscando a Nemo, una vez que salió a las grandes pantallas, ¿vale? Se pusieron de moda y bueno, debido a la pesca tan intensiva que hubo, pues se quedaron en un grave riesgo de extinción, más que de extinción, bueno, despoblación de las áreas naturales y salvajes, ¿no? Todo esto, pues, con algunas especies se está viendo que es más evidente que con otras, ¿vale? Pero claro, aquí lanza la reflexión de esta especie está desapareciendo por culpa de la acuariofilia, pero claro, ¿por qué nos llama tanto la atención una especie como esta, como el Ocellaris, como este pez?
que sale en el vídeo? Porque son especies bonitas, porque son especies estéticamente apreciadas por la gente, incluso por él mismo. Él no se fija en la sardina, en el boquerón que hay al lado de ese pez. Él no se fija en los caracolillos que viven en el lecho, en las almejillas, en las navajas, lo que haya en el lecho marino. Él se fija en ese pez llamativo, eso le llama la atención, ¿no? O sea, que me parece de cine su opinión, o sea, perfectamente loable y perfectamente respetable, y la quiero respetar al máximo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo que desde que el ser humano tiene uso de la razón se ha dedicado a extraer del medio natural recursos para su supervivencia. Cuando el ser humano avanzó y ya no necesitó solo recursos para su supervivencia, empezó a buscar recursos para su entretenimiento. Es otra de las funciones que el ser humano con su raciocinio tiene, el tema de querer entretenerse, y se ha buscado pues a lo largo de la historia diferentes modos de entretenimiento. Hace 2000 años los gladiadores se daban de leches en el Coliseo hasta que uno acababa con el otro, y lo veían tan normal hace 2000 años. Supongo que los esclavos que tal no lo veían normal, pero bueno, había gente que lo veía normal. Hoy en día eso nos parece una aberración, como probablemente en un futuro les parezca a la gente una aberración que hoy en día, 2000 años atrás, yo estuviese haciendo este vídeo teniendo peces dentro de una urna, ¿vale? ¿Dónde quiero ir con esto? Que depende de cómo se mire, depende con qué ojos se mire, se puede considerar una conducta muy poco ética o una conducta muy ética o ética, o simplemente que busca el bienestar animal de determinadas especies. ¿A dónde voy con esto? Bueno, por ejemplo, tenemos una sardina, tenemos un banco de boquerones, que nosotros llegamos, como tenemos que alimentarnos, cubrimos una función vital, ¿no? Cogemos los boquerones y poco a poco vamos pues reduciendo la población de sardinas y boquerones, sardinas y boquerones. Bueno, pues todas las especies que dependen de estas especies de peces, poco a poco van a tener menos comida y vamos a ir menguando también su población. Al fin y al cabo, todo lo que haga el ser humano en la Tierra, con la sobrepoblación que a día de hoy hay, va a repercutir negativamente en cualquier especie animal y vegetal que pueble la Tierra. Hoy en día prácticamente ni respirar se ha vuelto ético, depende cómo lo miremos, obviamente, pero sí que es cierto que tenemos que seguir adelante, obviamente con cabeza, ¿vale? La acuariofilia, para mi gusto, es ética en determinados momentos. Me gusta a mí el tema de la tenencia y la compra y venta de animales que proceden de estados salvajes. No, ni lo quiero ni lo voy a defender. ¿Por qué? Porque extraer un animal que viene de su hábitat natural directamente, lo coges del río, lo metes en el acuario, primero puedes introducir a las otras especies de tu acuario muchas enfermedades y patógenos que no van a saber cómo defenderse porque están habituados a la vida y crían en cautividad, se habrán criado en cautividad y se van a desarrollar en cautividad. Si metes un pez salvaje y lo juntas con especies que se han criado en cautividad en ambientes más o menos estériles, podemos desencadenar una epidemia de enfermedades monumental. Por otro lado, creo que no es ético porque estamos contribuyendo a la despoblación y en algunos casos, como ocurrió y está ocurriendo con la Microraptora galaxy, a su no total, pero parcial desaparición en el medio natural, ¿vale? Entonces, hoy en día, por ejemplo, vamos al ejemplo de las arowanas, esos peces que llegan a medir casi 1,20 m en su estado adulto y bien formado. Para mi gusto eso es una aberración con todas las letras, tener en un acuario doméstico. Cuando digo un acuario doméstico, son acuarios desde los... Obviamente una arowana no vas a tener en 100 litros, pero para que nos entendamos, desde los 100 hasta los, yo qué sé, lo más grande que he visto han sido creo 4.000 litros en una casa. Yo creo que el 90%, el 98% de las personas no tiene acuarios tan grandes en su casa, y tener una arowana para mí, incluso un acuario de 4.000 litros, sigue siendo una aberración. Y son muchos litros, 4.000 litros, pero las arowanas son peces enormes que necesitan, sí, no necesitan grandes corrientes, necesitan aguas tranquilas y tal, pero necesitan pues buenas extensiones de agua, aguas tranquilas, aguas que le den unos parámetros, unas condiciones óptimas para ese pez. A mí tener peces así en acuarios, sinceramente, me parecen un despropósito. No me gustan nada, me parecen, obviamente, quitando la estética del pez, me parecen antiestéticos. A mí un acuario quiero
recrear un trocito, no de río, porque no hago acuarios que recreen biotopos de río ahora mismo, a día de hoy, pero sí que quiero que todo más o menos vaya a escala. Si meto una arowana en un acuario de 300 litros, que se lee por internet que las arowanas tienen que estar en acuarios como mínimo 300 litros, ya me dirás tú, una arowana de 300 litros, o sea, en un 300 litros, lo que va a hacer, no va a poder ni darse la vuelta. Entonces, pues para mí, sinceramente, tener arowanas en esos litros me parece una aberración. Entonces, especies que por sus condiciones físicas, ¿vale?, requieran grandes superficies de agua para moverse, para mí es una atrocidad tenerlas en cautividad. Especies que no sean capaces de reproducirse en cautividad, como por ejemplo en caso de acuarios marinos. En acuario marino sí que es cierto que se ve más este tema. En acuario marino, por ejemplo, hasta hace unos años el Flavescens, el cirujano amarillo de toda la vida, no se podía criar en cautividad. Entonces todos los ejemplares, y a día de hoy prácticamente el 80% de los ejemplares proceden de su captura en su estado y en su hábitat natural. Para mí, sí, lo podríamos equiparar al tema de la pesca, pero la pesca la necesitamos para alimentarnos, es un poquito más ético que si lo necesitamos por entretenimiento. Para mí esos temas, yo creo que la acuariofilia tiene que ir evolucionando hacia que nosotros única y exclusivamente mantengamos especies de peces que podamos reproducir en cautividad en buenas condiciones. Ojo, no quiero granjas de peces intensivas que se dediquen a la cría en cautiverio de animales para darle lujo y jolgorio a la gente. Yo creo que lo ético y lo responsable sería criadores, que generalmente están en países pues eso, tropicales, porque son lo que más se vende, especies tropicales de peces, pues lo más económico es criarlos en esos países con esos climas que te permite crianzas en piscinas naturales y que luego los puedes introducir a los mercados de una forma fácil y relativamente económica. Entonces, para mí, hacia donde tendría que evolucionar la acuariofilia a día de hoy es a una acuariofilia basada en cría en cautividad de determinadas especies que sea capaz y viable la raza humana de criar sin perjudicar al animal en su conjunto, ¿vale? Para mí, hoy en día, carece de sentido que un aficionado busque... ojo, para mí, que yo no lo hago, vosotros haced lo que queráis. Busque especies salvajes porque voy a tener, ¿sabes? Como el que se va a África y coge un león. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como el que se va a África y se va a Tanganica y se coge su F1, su tal, no sé cómo eran, ya se me ha olvidado el tema. Yo creo que no tiene sentido. Si son especies que podemos criar en cautividad, ¿por qué vamos a buscar una raza salvaje, una raza que nos la traigan del lago y nos certifiquen que viene del lago? Cógela de un criador, que la inmensa mayoría de esas especies se pueden criar en cautividad y vas a tener una especie muy parecida a la salvaje, sin el problema de enfermedades, sin el problema de la despoblación de sus hábitats naturales, sin el problema de, pues yo qué sé, supongo que se dañarán determinadas zonas con el tema de la pesca y tal, si la contaminación, etc. Coridoras. Hoy en día prácticamente cualquier tipo de coridora se puede reproducir en cautividad de forma muy fácil y muchos los tenemos, los neones exactamente igual. Loricáridos, prácticamente todos los loricáridos se pueden reproducir en cautividad. Entonces, tema de escalares, tema de peces discos, un pez disco salvaje, puro salvaje, te lo traen del río cuando es pequeñito. ¿Es bonito? Sí. ¿Una raza salvaje es bonita? Sí, porque es lo más natural que vas a encontrar. Pero hoy en día tienes tanta oferta de peces disco que se han criado en granjas de gente, o por ejemplo, de particulares que los tienen, vamos, mimaditos entre algodones. No veo sentido que vayamos buscando especies salvajes. Para mí eso no tiene sentido. Ojo, que no voy a ponerme a atacar a nadie porque no me merece la pena entrar en una guerra. Desde la más sincera educación. Es como yo lo veo. No tiene sentido ahora irme al río, coger un pez y traérmelo a mi casa cuando sé que en el comercio de al lado me traen peces que me certifican o me dicen que el distribuidor los compra a criadores que lo hacen en cautividad siguiendo pues las legislaciones de los países de origen y de cómo creo que tienen que ser las cosas. Entonces, pues aquí ya hay que cada uno que saque sus propias conclusiones y que busque lo que quiera. Yo creo que la acuariofilia tiene que evolucionar hacia la ética y la responsabilidad si no queremos, entre otras cosas, que lo prohíban. Aquí en España, como sigan prohibiendo cosas, eso antes o después lo van a capar. Supongo que este vídeo tampoco ayuda a... Estoy entendiendo un berenjenal
a que no lo capen, ¿no? Pero es que creo que también la gente tiene que tener un poco conciencia, ¿no? Yo es que, sinceramente, a día de hoy que haya... Obviamente con los acuarios marinos mucho más complicado, pero bueno, ya hay granjas de Ocellaris, hay granjas ya de Flaverstein, gracias a Dios, hay muchas especies que se crían en cautividad, por ejemplo los caudernis. ¿Cuántos caudernis se criaron en el local cuando lo teníamos? Pues hay todavía gente, mucha gente que tiene caudernis criados en cautividad en el local bajo unas condiciones que visteis que eran excelentes. Ocellaris igual, hasta las gambitas estas que comían aictasias, ¿cómo se llamaban? Madre mía, se me ha olvidado, tengo que volver a marino, ¿eh? Las criamos ahí en cautividad. Hay muchas especies que si le pones tu ahínco, tú en tu propia casa las puedes criar en cautividad con unas buenas condiciones y por así decirlo, perpetuar las especies para que la especie en su hábitat natural no desaparezca. Es un buen reservorio la acuariofilia. Cuando digo esto me refiero a que, por ejemplo, si el día de la mañana la Microrhabora galaxy, como hemos comentado que había un problema, desaparece en el medio natural, culpa otra vez del ser humano y de su pesca intensiva para los acuarios ornamentales, pues obviamente va a ser culpa nuestra, pero también vamos a tener la baza de que es un pez muy fácil de reproducir en cautividad, que nosotros cuando estamos en local reprodujimos en cautividad y que es relativamente fácil para todos los aficionados, lo pueden hacer, lo pueden reproducir en cautividad y de esta forma lo que se va a conseguir es quitarle el negocio al que tiene en el país de origen el negocio de expoliación del medio natural y poco a poco, cuando se le vayan cerrando esas puertas, pues dirá, vale, pues me sale más rentable coger una piscina aquí, meter 4 plantas, meter un banco de 200 peces comprados, criados en cautividad y reproducirlos e irlos vendiendo. Ahorras en el tema de pesca, ahorras en tema de, es que, yo qué sé, no creo que sea tan difícil, pero claro, vete tú a los países estos a decirle, oye chico, no pesques del lago, cuando lo llevan haciendo toda la vida y cuando es su medio de vida, entonces es también complicado. Pero bueno, creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿vale? Con el tema de las gambas, hoy en día no se pesca una caridina para ponerla en el mercado, porque nadie busca especies salvajes de caridinas. ¿Por qué? Porque se han evolucionado, se han conseguido unas variedades de color que son brutales y que, vamos, le pegan 1000 patadas a las especies salvajes, que supongo que habrá algún purista que quiera su especie salvaje porque tengo la especie salvaje. Vale, tú mismo, tú verás lo que haces. Yo prefiero las especies seleccionadas, las especies criadas, y oye, que mucho mejor. Ramirezi, por ejemplo, ¿cuánto se lleva criando el Ramirezi en cautividad? Una chorrilera de años. Yo creo que no tiene sentido buscar un Ramirezi salvaje. O sea, tenemos que ir evolucionando hacia eso. Betas. Obviamente, los betas salvajes ahora se están poniendo de moda para el tema de biotopos y tal, pero no son salvajes, son criados en cautividad de variedades con, pues eso, la morfología, el fenotipo o el genotipo, como sea, salvaje, que conserve todavía lo que viene siendo la estética salvaje, ¿vale? Pero criados en cautividad. Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Te gustan las especies salvajes? Pasa nada, como ya hay gente que las vende criadas en cautividad, hazte con una parejita, la crías tú y vas a promover la ética dentro de la afición. Yo creo que tiene que ser así, ¿no? Podría seguir dando miles y miles de ejemplos. Con el tema de acuarios marinos es algo que se está persiguiendo últimamente mucho, que no me parece mal, con el tema de las rocas naturales, la roca natural viva, ya pues se está cortando mucho el tema de las importaciones. Con algunos corales ya hay muchísimas granjas de coral que me parece maravilloso, no solo proveen a la inmensa mayoría de aficionados, sino que hay muchas granjas de coral dentro de los arrecifes de corales, bajo del mar, bajo del mar, que lo que se dedican es a repoblar las zonas que, bueno, yo creo que la mayor amenaza ahora mismo y a día de hoy para los arrecifes de coral no es la pesca para el tema de los acuarios, la amenaza lo estamos viendo, que es el calentamiento global, el blanqueamiento de los corales, que antes o después pues, va a provocar que si sigue subiendo la temperatura del océano, pues acaben desapareciendo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia y los expertos, que infinitamente más que ellos saben de este tema. Entonces, bueno, el calentamiento global yo creo que es una evidencia y que va a conllevar la desaparición de muchas especies que obviamente nosotros hemos acelerado un poquitín, pero el que va a apretar el acelerador hasta tocar, vamos, hasta tocar suelo, va a ser ese propio calentamiento. Entonces, sí, cuanto más contribuyamos nosotros a evitar que todas esas especies desaparezcan, mucho mejor. Hace unos años, no hace tantos, las caridinas sulawesi, ¿dónde se pescaban? Iban, y además hay muchos vídeos, buceaban dentro del propio lago, levantaban una piedra, salabre y puestas en la tienda.
Hoy en día, criar Carolina sulawesi lo hemos hecho y es fácil, es sencillo, simplemente dándole las condiciones que se necesitan. Entonces, insisto y repito, yo los peces que tengo en mis acuarios, hoy en día, excepto los Buddy's Tiger, que se me están resistiendo una barbaridad, se pueden criar todas las especies en cautividad y son especies que provienen de su cría en cautividad, ¿vale? Entonces, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no se puede o por qué no podemos todos? Yo qué sé, obviamente siempre se nos va a colar alguna especie porque nunca tenemos la garantía certera, por lo menos nosotros a nivel individual, a nivel particular, de que ese pez, de que ese animal proviene de cría en cautividad. Pero si poco a poco proveedores, distribuidores, tiendas y tal van promoviendo y van comprando a proveedores, tiendas, distribuidores y tal, que les certifican que son especies criadas en cautividad, yo creo que ahí vamos a ganar todos muchos y vamos a evitar prohibiciones, porque si en España sigue esto así y que Dios no lo quiera y dicen pues vamos a tirar por aquí, por lo sano, pues probablemente el negocio de la acuariofilia sufra mucho. Va a ser complicado, pero probablemente muchas especies de las que tenemos hoy en día no se vayan a poder mantener un futuro en acuarios. Guppies. ¿Quién tiene un guppy salvaje hoy en día? Nadie. Nadie. Ajolotes. Hoy en día, ¿quién coge un ajolote de su hábitat natural? Yo creo que nadie, ¿no? Porque están en franco peligro de extinción y en algunas zonas ya han desaparecido. Entonces, la cría en cautividad de ajolotes, yo creo que para un futuro tener un pequeño reservorio de ajolotes de toda la comunidad que tiene acuarios con ajolotes, creo que va a ser beneficioso para si luego se puede dar el caso de volver a reintroducir esas especies en sus hábitats naturales donde han desaparecido. Más que, o sea, igual hay que decir con la Rambora gala, si es que es una de las especies que más me preocupa porque fue la que más así me llamó la atención. Si el día de mañana desaparecen, hay que reintroducirlas. Lo mismo está pasando en la península ibérica con el fartet, el famoso kili de aquí, la península ibérica. Es una especie de pez brutal, muy bonito, que por la contaminación de los cauces, la falta de lluvia, la falta de precipitaciones, pues está poco a poco menguando su población. ¿Qué hay? Pues hay asociaciones y hay pues particulares autorizados, lo podríamos llamar así, que dentro de sus instalaciones los están reproduciendo por si el día de mañana pues hay que reintroducirlos porque no queden en el hábitat natural. Pues todo eso es lo que hay que promover. Eso yo creo que es la ética correcta y hacia donde tenemos que ir todos. Espero que nadie le siente mal. Yo sé que va a haber mucha gente amante de los cíclidos, que es donde más se mueve el tema de salvajes, no salvajes y tal, que se vayan a sentir atacados, pero ni mucho menos. Simplemente hago el vídeo para que le deis una vuelta y para que comentéis vuestro punto de vista. Que oye, que hay que promover el tema de tener peces salvajes porque tal y porque cual. Me lo ponéis en los comentarios y se respeta la opinión. Acuario marino, ¡fua! Los que tengáis acuario marino, no me metáis mucha caña. Yo he tenido acuarios marinos y sé lo que hay y sé lo que hablo. ¿Vosotros qué pensáis? Sinceramente, o sea, os sentáis en vuestra casa, leéis una pensada, ¿vosotros qué pensáis sobre este tema? Por lo menos eso en los comentarios, yo creo que también es importante para ir compartiendo opiniones sobre este tema. Yo creo que es por donde tenemos que tirar si no queremos que esto acabe muy mal. A mí cada vez me gustan los peces más pequeños, siempre lo he dicho, peces que son fáciles, relativamente fáciles de reproducir, que no voy a contribuir ni al maltrato animal, obviamente, porque todos mis acuarios quiero que sean pequeños paraísos para ellos, no voy a contribuir a la desaparición en sus hábitats naturales y si el día de mañana tengo que contribuir a repoblar los espacios naturales de donde hayan desaparecido determinadas especies que yo mantenga en mis acuarios, no voy a tener problemas en coger el salabre y donarlos a donde haya que donarlos. Así que esta es mi reflexión el día de hoy. Espero no haberme metido en un berenjenal de los gordos, yo creo que no, es mi opinión y cada uno es libre de verterla a donde quiera, siempre y cuando se respeten las demás opiniones. Al que vaya a venir ya con alguna cazurrada en los comentarios, que se la ahorre, porque lo voy a eliminar y probablemente bloquear. Y que nos vemos en un nuevo vídeo. Gente, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.